Bien, mis hermanos, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Es un lindo sábado, ¿no? Gracias a Dios damos por la presencia de cada uno de ustedes aquí, por los hermanos que nos ven también a través del canal. Les enviamos un saludo, un abrazo, un Dios te bendiga, un saludo lindo el que tenemos los cristianos, que Dios te bendiga. Antes de comenzar en esta mañana con la meditación, quiero invitarlos a que vayamos una vez más de rodillas para pedir la dirección de nuestro Dios. Nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, cuán grande es su nombre, Señor, en toda la tierra. Y indignos nosotros de mencionarlo, Padre, porque, Señor, conociendo su palabra, recibiendo su instrucción, muchas veces, Señor, hemos flaqueado, hemos quizás dejado de confiar en usted, quizás hemos dejado de buscar su dirección, y en esta hora queremos suplicar misericordia. Su palabra nos dice, Señor, que usted es un Dios clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Suplicamos que nos aferramos a esa promesa y así pueda usted, Señor, por los méritos de Cristo Jesús, escuchar nuestras oraciones, darnos la sabiduría que viene de lo alto en esta mañana. Haremos toda acechanza del enemigo para que podamos, Señor, estar atentos, para que no haya en nosotros sueño, cansancio, distracción, que los niños puedan estar reverentes y los padres, Señor, puedan estar pendientes de ellos y podamos, Señor, entonces recibir su palabra en nuestros corazones. Le suplicamos, Señor, y le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ignorando al diablo. En los papelitos que se les entregan cuando entran en la mañana, el título es Ignorando al enemigo. Y he estado meditando y pidiéndole al Señor la dirección, como siempre lo hacemos cada vez que vamos a presentar su palabra. Y digo, bueno, pero nuestro enemigo, ¿quién es? Satanás. Y a veces quizás tenemos hasta cierto miedo o temor de mencionar su nombre. Pero la realidad es que la palabra de Dios lo menciona así tal cual. Diablo, Satanás. Y el don profético dice que poco se habla de ese enemigo. A tal punto de que el Señor me llevó a analizar de que de cierto modo ignoramos al diablo. La palabra ignorar tiene dos conceptos. El primero es no saber algo o no tener noticia de ello. Puede ser un acontecimiento que sucedió, a veces suceden terremotos o cuántas cosas suceden en el mundo y alguien nos pregunta y usted puede decir, no, lo ignoro, lo desconozco. Ese es el primer concepto, pero el que nosotros vamos a estar analizando, utilizando, es el segundo concepto, que es no hacer caso de algo o de alguien, tratarlo como si no mereciera atención. No hacer caso de algo o de alguien, tratarlo como si no mereciera atención. Sucede, ¿no?, de que tal vez hay una discusión con alguien y la otra persona, en especial a veces cuando estamos en la adolescencia, que todavía actuamos un poquito como niños, ignoramos a aquel compañerito de escuela, lo ignoramos porque me ofendió, me hizo sentir mal o me peleé con él, y pasamos y lo ignoramos. Y digo como niños, actuamos como niños, pero la verdad es que a veces llegamos a grandes y seguimos actuando de esa manera, ignorando a aquella persona. Pero ¿cómo podemos entonces nosotros ignorar al diablo? Sabemos que existe, ¿no? ¿O alguien duda de que el diablo exista? Creo que no. Creo que todos los que estamos aquí sabemos que tenemos un enemigo. Pero aún sabiendo que lo tenemos, muchas veces lo ignoramos. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 4.
Mateo capítulo 4, el versículo 5 y el 8. Pero él respondió, el versículo 5, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Analicemos esto. ¿Qué dice el diablo que hizo? Lo llevó. ¿Lo llevó? ¿Cómo lo llevó? ¿Cómo lo llevó? ¿Fue en visión? ¿Se lo presentó nada más así? ¿Le mostró como en esa pantalla que estamos viendo, como lo está viendo usted en su teléfono en este momento, o lo va a ver? ¿Fue así como le mostró estas cosas Satanás a Jesús? Versículo 8 de Mateo 4. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Otra vez el diablo lo llevó. ¿Cómo lo llevó? Es mi pregunta. ¿Alguien lo sabe? Lo cargó en sus brazos. ¿Qué? Lo cargó en sus brazos. Satanás cargó en sus brazos a Jesús. ¿Acaso no es cosa increíble? ¿Sorprendente? Lo vamos a leer más adelante para que no me miren con esas caras de duda. ¿Cómo qué está diciendo? ¿Cómo se atrevió? Lo vamos a leer más adelante. Miren, el diablo además también es el que siembra la cizaña. Mateo capítulo 13, versículo 38 y 40. ...38 al 40 de Mateo 13... el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será en el fin de este mundo. Lucas 8:12. Y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y les quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvos. Aquí Jesús está explicándole a sus discípulos la parábola de la semilla, que es una cayó en el camino, otra cayó en terreno pedregoso, otra entre los espinos y otra en buen terreno. Mi pregunta es a ustedes, yo me lo he preguntado, ahora les pregunto, ¿cuántos se consideran aquí que son terreno pedregoso? ¿Cuántos se consideran que son un terreno lleno de espinos? O quizás aquella semilla que cayó junto al camino y fue hollada. Eso pensé. Ninguno. Y el problema, hermanos, el detalle está ahí, en que todos nos consideramos que somos el buen terreno. Nos consideramos que somos el buen terreno. Pero al mismo tiempo de que nos consideramos que somos el buen terreno, no le estamos dando cabida a la palabra de Dios en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y eso solo puede significar una cosa. Pero estoy aquí, estoy en el templo. Soy parte del grupo de los que creen en Jesús. Soy cristiano. Estoy esperando la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cómo podría yo no ser un buen terreno? ¿O cómo podría ser yo ese terreno pedregoso, lleno de espinos?
¿Cómo podría ser posible? Juan capítulo 6, versículo 64. Hasta el 71, Juan 6, 64 al 71. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Está profetizado de que muchos saldrán de las filas del Señor para unirse a las filas de Satanás. Lo está. Pero el problema está precisamente ahí, en que nosotros pensamos más en que mi hermano se puede unir a las filas de Satanás, pero nunca pensamos en que yo me puedo unir a las filas de Satanás. Y entonces de ese modo estamos ignorando al enemigo trabajando en nuestros corazones. Versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: quédense, no se vayan, no sean como ellos. ¿Eso les dijo? ¿Queréis iros vosotros también? Esa es la pregunta que Jesús les hizo. ¿Quieren irse ustedes también? Váyanse. Wow, tremendo, ¿no? Porque a nadie le gusta la separación, a nosotros no nos gusta la separación. Pero tiene que haber separación entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto y lo que no lo es. Yo lo he dicho antes, por ejemplo, cuando alguien se cambia de iglesia, yo estoy de acuerdo que se cambie, si es por los motivos correctos. Si se está cambiando porque ve que en la iglesia donde se congregaba los principios de Dios son pisoteados, y ve una iglesia que esté esforzándose por hacer la voluntad de Dios como Él lo ha enseñado en su palabra, cámbiese. Pero si se cambia de iglesia, si se va a otra iglesia porque el mensaje le parece muy duro, porque dura es tu palabra, Señor, ¿quién podrá seguirla? ¿Quién podrá hacer tu voluntad? Y se cambia a otra iglesia donde dice, es que allá es más, como que se siente más amor. No te condenan tu pecado, se siente más amor. Mire lo que sigue diciendo el versículo 68. Y Simón Pedro respondió: y ojalá nosotros respondamos de esta manera: ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Gloria a Dios. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros 12? ¿Y uno de vosotros es quién? Es diablo. Wow. Así que si de algún modo pensamos y decimos, pero yo estoy en la iglesia, yo soy parte de un grupo de sostén propio, ¿cómo podría yo ser diablo? ¿Cómo podría ser yo cizaña? Yo soy buen terreno. Juan 8:44, versículo muy conocido por todos nosotros. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis ¿qué? Hacer. Él ha sido homicida desde el principio porque no permaneció en la verdad. ¿A quién Jesús le estaba dirigiendo esas palabras, hermanos? ¿Era samaritanos? ¿Era gente extranjera que no era parte del pueblo? Se lo está dirigiendo a los líderes. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fuerte. Fuerte. Estamos esperando la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cómo podríamos ser terreno pedregoso?
Pregunto yo, ¿cuántos estaban esperando en 1843 el segundo advenimiento de Cristo Jesús? ¿Cuántos, hermanos? Eran muchos, ¿no? Aproximadamente, ¿cuántos? Unos 50,000. ¿Y cuántos quedaron? Entre unos 50, como que bastante diferente el número, ¿no? Pero estaban esperando la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Será que habían ignorado algo? Efesios capítulo 4, versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y sirva para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Versículo 31. Toda amargura, enojo, ira, gritadería, maledicencia y toda malicia sea quitada de entre vosotros. Y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. Pregunto, ¿las palabras que salen de nuestra boca dan gracia? ¿Dan gracia? No tiene que ser precisamente que usted diga una palabra obscena o mala para que la palabra no sea adecuada. Cuando nos reunimos, ¿damos gracia a nuestros oyentes? Cuando nos reunimos tal vez en nuestros hogares, con una visita, con un vecino, en nuestros trabajos, ¿damos gracia a los oyentes? Escuchen lo que dice este párrafo. El ejemplo de Cristo nos muestra que nuestra única esperanza de victoria está en la continua resistencia a los ataques de Satanás. Continua resistencia a los ataques de Satanás. ¿Cómo lo vamos a resistir? ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. ¿Es fácil hacer la voluntad de Dios? Es fácil hacer la voluntad nuestra. Eso es facilito. Aquel que triunfó sobre el adversario de los hombres en el conflicto de las tentaciones, comprende el poder de Satanás sobre el género humano y lo ha vencido en favor de nosotros. Como vencedor nos ha dado la ventaja de su victoria, para que en nuestros esfuerzos por resistir las tentaciones de Satanás podamos unir nuestra debilidad a su fortaleza, nuestra indignidad a sus méritos, y sostenidos por su constante poder, bajo la fuerza de la tentación, podamos resistir en su nombre todopoderoso y vencer como Él venció. Amén. Miren, hermanos, esto es algo que no basta con que simplemente lo sepamos. Tiene que haber una comprensión grande de esto. Porque la lucha que tenemos contra nuestro enemigo es diaria. La lucha contra el diablo es diaria.
Y esto es algo que como cristianos todos lo sabemos, pero es diferente saber y comprender el asunto. El propósito del Evangelio, la ciencia del Evangelio, es que nosotros seamos transformados por el poder de Cristo Jesús. Si no, de nada sirve. De nada sirve. Cristo Jesús ya murió por toda la raza humana. Todos podemos tener acceso a la salvación por medio de Él. Pero si no hay una transformación en nuestro carácter, todo es en vano. Cuando Cristo venga va a transformar nuestros cuerpos, nos va a dar vida eterna, pero ya salvos habremos sido. Cristo no va a venir a salvarlo por segunda vez. Ya Él viene por los que fueron salvos. Él quiere manifestarse en nosotros en vida. Mientras nosotros estamos aquí en vida, Él quiere manifestarse en nosotros. Efesios 6:10, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Si nosotros aprendemos a fortalecernos en el Señor, es algo lindo, hermanos, es algo lindo que Cristo esté en su mente. Que mientras usted hace una labor en su trabajo, Cristo esté en su mente. Que escucha algo malo y Cristo está en su mente. Y eso no lo afecta y eso no entra. Porque usted sabe que el diablo anda suelto. Pero no solo lo sabe, sino que dice, Señor, yo no quiero que ese león me coma. Porque dice Pedro que anda como un león. Yo quiero que tú me protejas. Y esa relación linda es la que Él quiere tener con nosotros. Pero mientras ignoramos al diablo, mientras no sabemos discernir sus ataques, el diablo nos va a seguir venciendo. Y podremos continuar cayendo y cayendo en el mismo error, en el mismo pecado. La muerte nos alcanza o Cristo viene mientras no discernimos los ataques de Satanás. Si no sabemos cómo Él está entrando en nuestras vidas, si no sabemos, ¿cómo es posible? ¿Qué puerta he dejado abierta? ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es quizás una ventanita? Muy pequeñita, quizás usted dice, esta puerta está cerrada, pero ha sido una ventanita pequeña la que ha dejado abierta. Y el diablo por ahí se escabulle. El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. Legítimo significa algo que es conforme a las leyes, lícito, justo, reglamentario u oficial. Así que nosotros podemos ser cautivos legítimos, oficialmente hijos del diablo. Por eso Jesús les habló de esta manera a los escribas y dice, ustedes son hijos del diablo. Ustedes tienen un padre y no es mi padre. Y nosotros no sabemos discernir eso, hermanos. No sabemos. No sabemos discernirlo porque vemos a todos como nuestro prójimo. Estamos entendiendo ese asunto. Vemos a todos como nuestro prójimo cuando hay hijos del diablo. Yo sé, Alvin, hay hijos del diablo. Pero vemos a todos como nuestro prójimo y no discernimos que el diablo está en medio de nosotros. Por eso Jesús dijo, ustedes 12, yo los llamé y uno de ustedes es el diablo. Qué grosero Jesús, ¿no? ¿Ah? ¿Fue grosero? No lo fue. El hombre se inclina naturalmente a seguir las sugerencias de Satanás y por sí mismo no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso vencedor, more en él. Amén, hermano. More en él.
No que solo porque me congrego, no porque hago esto, hago aquello. Cristo quiere morar en nosotros. Y para que Cristo more en nosotros tiene que haber una constancia vigilante. Tenemos que ser constantes, que estar vigilando. Que el gozo no nos dure nada más desde que el sol se puso hasta la otra puesta del sol, y qué lindo el sábado, y se acabó el sábado, y hermanos, y ya todo es un desorden. Que a veces aún ni en el sábado a veces los niños entran corriendo al templo. Y no discernimos eso. Ignoramos a nuestro enemigo obrando en medio de nosotros. ¿Acaso no está presente Satanás en las congregaciones de los justos? Hermanos, si el velo se descorriera, si pudiéramos ver que alrededor, fuera de esas ventanas, anda el diablo. Quiero creer que está afuera porque oramos para que el Espíritu Santo y sus ángeles nos protegieran en este momento. Y yo espero que no esté dentro. Yo espero que no esté en alguno de ustedes. Yo espero que no esté en mí. Pero el diablo siempre está presente. A donde quiera que vayas, a donde quiera el diablo anda alrededor. Sus demonios están ahí, así, queriendo hacerte caer, poniéndote la tentación. Y si no la discernimos, si no vemos al diablo detrás de todo eso, vamos a caer. Porque él no va a venir y te va a decir, mira, aquí está esta mujer guapa, bonita, elegante, tú tienes tu esposa, pero no pasa nada. El diablo viene con astucia. El diablo se disfraza y nunca te va a decir esto es pecado. Lo pone como algo agradable el pecado. Hasta que Cristo more en él, guiando sus deseos y dándole fuerza. Amén. Dándole fuerza, hermanos. En nosotros no la hay. En nosotros no hay fuerza. No sé ustedes, yo me estremezco cuando alguien dice, yo jamás caería en este pecado. Yo jamás traicionaría a mi esposa. Yo jamás traicionaría a mi esposo. A mí nadie me mueve de donde estoy. Jamás yo voy a cuando venga la ley dominical y yo decir dónde están mis hermanos allá escondidos. No, yo no, jamás. Nos creemos que somos el buen terreno y estamos confiados y arrecostados en ese ladito. Y el diablo está ganando terreno y ganando terreno. Es más, el don profético nos revela de que no pone una tentación, un pecado grandísimo delante de nuestros ojos, sin antes poner un montón de pecaditos. Que pecado es pecado, pero hay pecados que tienen cierta gravedad más que otros. Jesús dijo, solo con tu mente la codicias, ya cometiste adulterio. Sí, pero cuando se lleva al acto, involucra ya a otras personas, involucra a hijos, esposa, esposos, es más terrible y es una cadena más grande. Pero antes de llegar a cometer tal cosa, el diablo pone cosas que parecen más pequeñas y va preparando y adormeciendo nuestras mentes. La vacuna, tengo que ponerme la vacuna porque estoy aquello. Dios va a entender de que yo necesito este beneficio. Y nuestras mentes se van adormeciendo. Cuando llegue el momento, hermanos, vamos a estar más que dormidos, vamos a estar roncando. Por agarrar tal vez, y perdónenme la franqueza, pero las cosas como son. Ahora se dan licencias a indocumentados en ciertos estados, California, Nuevo México, otros estados. Los que a veces vivimos en estados donde no hay, dicen, voy a ir y pongo la dirección de otra persona como si vivo allá, presento un bill de luz, un bill de gas, que yo vivo allá y tengo mi licencia.
Y el diablo es tan astuto y dice, pues que tenés que comprender, o sea, es una persona inmigrante, hay que comprender, tiene que hacer lo que una mentirita, 2 mentiritas, para poder obtener ese beneficio. Hay que comprender, hermanos, somos inmigrantes. No discernimos al diablo. No lo discernimos. Y estamos dispuestos a sacrificar principios por obtener un beneficio. ¿Qué, hermanos? Si Dios quiere, usted va a estar donde Dios quiera. Yo se lo digo a mi esposa, ella se pone, los que no saben, ella es americana, y cuando un policía me detiene, ella se pone más nerviosa que yo. Le digo, si Dios quiere, yo puedo tener papeles, yo puedo tener licencia, lo que quiere, y si Dios quiere que yo vaya para mi país de regreso, Dios me va a mandar de regreso. No importa que legalmente pueda estar aquí. Y si Dios me quiere aquí todavía y no quiere que vaya, puedo andar indocumentado y Dios no va a permitir, porque Dios es el que tiene el control. Él tiene poder sobre todo, hermano. Si puedes obtener de forma legal algo, hazlo, está bien. Pero si vamos a sacrificar los principios, hermanos, no estamos discerniendo al enemigo. No estamos discerniendo al diablo. Es importante que el pueblo de Dios entienda esto. Es importante que el pueblo de Dios entienda esto para que pueda evadir sus trampas. ¿Que entienda qué? Que ni por un momento el diablo deja de estar alerta por temor a perder una oportunidad para destruir a los hombres. Ni por un momento deja de estar alerta y tiene temor de perder una oportunidad para destruirlo a usted. Entender, tener idea clara de las cosas o saber algo con perfección. Tener idea clara de las cosas o saber algo con perfección. Tener noticia o conocimiento de algo, estar instruido de algo. Como que hay 2 tipos de saber, ¿no? Tener idea clara, concepto claro de lo que algo significa. Y Dios quiere, dice, que nosotros entendamos contra el enemigo que estamos luchando, que lo conozcamos. Que conozcamos sus artimañas, sus disfraces. ¿Se disfraza de cristiano el diablo? Se disfraza de cristiano el diablo. Cuidaos, dice Pablo, de aquellos que vienen a vosotros vestidos de oveja y por dentro son lobos rapaces. ¿Puede el diablo traer a alguien a la iglesia? ¿Qué preguntas tan seriecitas estamos haciendo, eh? ¿Puede el diablo traer a alguien a la iglesia? ¿Puede el diablo sacar a alguien de la iglesia? Satanás está preparando sus engaños para que en su última campaña, oiga esto, en su última campaña contra el pueblo de Dios, no lo conozca. Satanás se está preparando para que no lo conozcamos. Segunda de Corintios 11:14, ¿qué nos dice? Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mire qué interesante esto. Wow. Satanás conoce mejor que los hijos de Dios, conoce mejor que usted y yo que decimos ser hijos de Dios, conoce mejor que los hijos de Dios el poder que pueden tener sobre él, sobre Satanás, cuando su fuerza está en Cristo. Qué cita, hermanos, qué cita. Satanás conoce mejor que el pueblo de Dios
el poder que pueden tener sobre él si su fuerza está en Cristo. Por eso te pone 1000 trabas para estudiar la Biblia, te pone 1000 trabas para la oración, 1000 trabas para el ayuno, te pone 1000 trabas para todo, lo que te puede acercar a Dios. Porque Él sabe, dice, si este se acerca a Cristo, se fortalece. Se fortalece. Y esto que ahora con esta tentación aquí lo tengo agarradito, se me va a soltar. Ay, hermanos. Yo me siento hasta los pelos de punta leyendo estas cosas. Porque ignoramos al diablo hablándonos a través de un amigo, hablándonos a través de un hermano en Cristo. Un hermano en Cristo, el diablo me va a hablar a través de un hermano en Cristo. ¿Qué? ¿Qué le dijo el mismo Jesús a Pedro? Cuando Pedro, Señor, nunca te acontezca tal cosa. Señor, no, mira. Que tú eres el Hijo de Dios. No, hermano, mira tú, ten cuidado, no te acerques a estos hermanos porque son bien aquí, son bien allá. ¿Sucede o no sucede? El diablo hablándote a través de tu hermano de iglesia, de tu hermano de congregación, de tu hermano en Cristo. Y tú no lo disciernes. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate. Apártate de mí, Satanás. Hermanos. Mire qué lindo esto. Los más débiles creyentes en la verdad. ¿Quién se considera débil, hermano? Yo me considero débil. Los más débiles creyentes en la verdad, cuando piden humildemente ayuda al poderoso vencedor, pueden, confiando firmemente en Cristo, rechazar con éxito a Satanás y a toda su hueste. Amén, hermano. Gloria a Dios. Porque Cristo nos da esa fortaleza para rechazar al enemigo. Para rechazar, ponerse en el terreno del diablo. Porque a veces caemos en la confianza errónea, donde decimos, Cristo es mi fortaleza. Cristo es mi fortaleza. Yo confío en Él. Y si yo agarro este trabajo donde, no sé, sí, se cultiva droga, pero se hace de forma legal y yo nunca voy a caer en un vicio de eso, ni tal vez la vestimenta que me piden no es la más adecuada, pero Cristo conoce mi necesidad y conoce que Él es mi fortaleza. Y empieza el diablo a obrar en nuestra mente y no lo discernimos. Y vendemos, sacrificamos los principios por un beneficio temporal de esta vida que no nos pertenece, que no es nuestra, que es prestada, que dice Santiago que es como un vapor instantáneo. ¿Qué somos nosotros en esta eternidad? Somos un parrafito de la historia. Él es de más presentarse abierta y osadamente con sus tentaciones, pues se despertarían entonces las adormecidas energías del cristiano y confiarían en el fuerte y poderoso libertador. Pero Satanás se presenta inadvertidamente, trabaja disfrazado a través de los hijos de desobediencia que hacen profesión de piedad. ¿Qué? Satanás se disfraza y presenta sus tentaciones y habla a través de los hijos de desobediencia que hacen profesión de piedad. ¿Hacemos usted y yo profesión de piedad? Sí la hacemos, ¿no? Yo he hecho profesión de piedad porque me presento ante el mundo, ante las personas como un cristiano, como una persona que cree en Dios. Eso es profesar piedad. Tremendo. Satanás utiliza a aquellos que hacen profesión de piedad. Y más adelante vamos a leer, dice que nadie puede hacer la obra que Satanás quiere hacer. Las personas de allá afuera del mundo no pueden hacer la obra que pueden hacer aquellos que profesan la piedad. ¿Quiénes van a ser los enemigos más acérrimos?
del pueblo de Dios en el tiempo de la angustia de Jacob? ¿Quiénes van a ser, hermanos? ¿Irá a ser el Papa? Y a veces, mire, el diablo, otra cosa que no podemos ignorar del diablo, es que utiliza la Escritura. Utiliza la misma palabra de Dios. Y a veces aún escuchando predicaciones dicen, esta persona cómo se atreve a criticar, cómo se atreve a juzgar, cómo se atreve a llamar hijos del diablo a aquellos que creen en Jesús. ¿Cómo se atreve? Utilizando la misma palabra, no juzguéis y no seréis juzgados. No podemos tratar así a nuestro prójimo. Ignoramos al diablo obrando a través de aquel que tú llamas prójimo, es un hijo del diablo. Conversaba con un hermano unos días atrás y yo le hacía la pregunta, ¿usted odia al Papa? Me dijo, no, pues yo tampoco lo odio, pero no estoy de acuerdo con la doctrina que ellos enseñan. Yo no odio a los católicos, pero no estamos de acuerdo con su doctrina. Pero como, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para no hacerlo sentir mal, para no ofenderlo, ¿nos unimos con la Iglesia Católica o qué vamos a hacer? Y a veces no nos gusta cuando hay separación. Y decimos, pero ¿cómo? Si nuestros hermanos son hermanos en Cristo, son hijos del diablo, hermanos. Es el diablo obrando a través de aquellos que profesan piedad. Y nos guste o no, tiene que haber una separación entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y de nosotros depende, y como dijo Jesús, ¿queréis iros vosotros también? Si queremos seguir a un hijo del diablo, sigámoslo, hermanos, somos libres. Dios a usted lo hizo libre, lo hizo un ser razonable para que analice los frutos del árbol y diga, ¿será que estos frutos son buenos? ¿Será que estos frutos son malos? Y usted decida si se quiere o no se quiere comer esa fruta. Satanás hará uso de su poder para acosar, tentar y descarriar al pueblo de Dios. Acosar, tentar y descarriar al pueblo de Dios. Quien se atrevió a hacer frente y vituperar a nuestro Señor, tuvo poder para tomarlo en sus brazos, lo que mencioné hace rato. Tuvo poder para tomarlo en sus brazos y llevarlo a las almenas del templo y a una montaña muy elevada. Ejercerá su poder hasta un grado sorprendente sobre la presente generación, que es muy inferior en sabiduría a su Señor y que ignora casi totalmente la sutileza y la fuerza de Satanás. Ignoramos las sutilezas de Satanás, no sabemos discernir al enemigo. Pero eso me lleva a mí a otras preguntas también. ¿Por qué no lo discernimos? ¿Estaremos teniendo con el Señor la comunión que debo de tener con Él? ¿Estoy siendo dirigido por su Espíritu Santo? ¿Mora el Espíritu Santo en mí? ¿Mora el Espíritu Santo en mí? Si no discierno al enemigo, no mora, hermanos. Si no discierno los ataques de Satanás, no mora el Espíritu Santo en mí. Si caigo en sus trampas, no mora el Espíritu Santo en mí. Y puedes estar estudiando la Biblia. ¿Estudiando la Biblia? Es más, el estudio sin oración te lleva, hermano, a torcer las Escrituras. Y la oración sin estudio te lleva a que quizás no sepas ni orar correctamente. Porque la palabra dice, pedís pero no pedís bien. Y la palabra me da instrucción para saber cómo y qué pedirle al Señor. Tiene que ir junto. Pero en el santuario terrenal, en el tabernáculo, nosotros podemos ver cómo había un orden en todo. Y podemos ver que en el lugar santo que estaba, la mesa del pan, de la proposición, los 12 panes. ¿Qué más había? Ventistas. El candelabro. ¿Y qué más?
el altar de incienso. La oración, el Espíritu Santo, representado a través del fuego que ardía en el candelabro, y la palabra de Dios, representado a través de los panes. Palabra de Dios, Espíritu Santo y oración. Pero antes de poder recibir el Espíritu Santo, antes de poder estudiar correctamente esa palabra por instrucción de Él, y de poder elevar oraciones, dice que sean aceptas, porque la palabra dice no todas son aceptas. ¿Qué tenía que haber primero? Una reconciliación, un perdón otorgado por nuestros pecados. Pero nosotros queremos tener el Espíritu Santo, queremos presumir de estudiar la palabra de Dios, pero no nos estamos poniendo a cuentas con Dios y nuestro prójimo. No estamos pidiendo el perdón a Dios por nuestros pecados. Y atrevidamente, quizás sin saber, sin decirle, Señor, por tu pecado quieres ir y orar, quieres ir y estudiar y quieres tener el Espíritu Santo, pero eso no es posible. No es posible. No es posible que el Espíritu Santo more en nosotros si no nos amamos entre nosotros como hermanos. No es posible. Satanás se congratula, se felicita a sí mismo, enhorabuena, Satanás, por amor a su propia causa, de que se lo considere una ficción, de que se burlen de él, que lo representen con figuras infantiles o como un animal. Se lo considera tan inferior que las mentes no están preparadas para hacer frente a los planes sabiamente trazados. ¿Qué dice el diablo? Si me consideran tontito, débil, mejor para mí. Y casi siempre tiene mucho éxito. Si se comprendiese su poder y sutileza, las mentes estarían preparadas para resistirlo con éxito. Si se comprendiese su poder y sutileza, el de Satanás, nuestras mentes estarían preparadas para resistirlo con éxito. Es importante que conozcamos a nuestro enemigo, que sepamos discernir sus artimañas. ¿O usted cree que un boxeador va y se enfrenta a un rival sin haber estudiado sus movimientos? A los que les gusta el fútbol, ¿creen que se enfrentan los equipos sin que los entrenadores analicen el método de juego del otro? ¿No deberíamos nosotros estudiar las trampas de Satanás? No lo discernimos, hermano, aún queremos a veces hacer cosas que no nos damos cuenta que estamos haciendo la voluntad del diablo. No hay la reverencia debida en el templo. Y pregunto yo, ¿quién es el que quiere que haya irreverencia? ¿Quién es, hermanos? No es Dios. Aún nos es revelado que aún los saludos debemos de dejarlos para allá afuera. Allá nos saludamos, allá nos damos un abrazo, pero aquí adentro no es ni el momento ni el lugar. Aquí adentro se mantiene reverencia para el Señor. Eso deberíamos de aprender de los católicos, tanto que a veces idólatras católicos, aprendamos la reverencia que tienen esa gente, hermano. Qué reverencia cuando está que el sacerdote repartiendo ¿cómo se llama? La hostia. Y toda aquella gente en filita, en orden, todos en silencio mientras están entonando unos signos ahí. Wow. O cuando se muere un papa, ¿cómo van, no? Y lo van cargando con aquella, wow. Y el pueblo de Dios que dice que somos los que tenemos la verdad presente y nos jactamos y nos gloriamos de ello, no hay reverencia total, una falta de respeto hacia Dios.
Y no lo sé, hermano, yo lo estoy diciendo ahorita. Yo espero que cuando este servicio se termine, no queramos abrazarnos aquí dentro del templo, sino que lo hagamos afuera. El amor hay que demostrarlo, y eso que ni que Dios quiere que nos amemos. Pero vamos a tener el respeto por este lugar, aun cuando el sábado se termina. Cuando este lugar, yo a mi hija, a veces ella viene por acá y quiere pasar por aquí, le digo, hija, allá están aquí las escaleritas para pasar por una esquinita. No tenemos ni el debido respeto por un lugar que, hermanos, debemos de considerar, tener reverencia por este lugar. O quizás cuando venimos a hacer algún trabajo o algo, yo me alegro mucho y me alegré mucho en mi corazón. Un día que vinimos a hacer limpieza y una hermanita aquí presente vino a orar al templo dentro. Yo vine a orar también y vinimos ahí, ella por un lado y yo por el otro, y oramos y me sentí contento. Porque qué lindo, hermanos, que aunque no es el sábado, era un domingo, pero hay aquel respeto por aquel lugar donde Dios habla, donde Dios se manifiesta. ¿No creemos así que Dios se manifiesta en este lugar? Amén. Tenemos que creerlo. La batalla por cada ser humano. Vi ángeles malos que luchaban por las almas y ángeles de Dios que los resistían. El conflicto era recio. Los ángeles malos se amontonaban alrededor de los hombres, corrompiendo la atmósfera con su influencia venenosa y adormeciendo su sensibilidad. ¿Quién es el que adormece la sensibilidad? A veces ya la palabra de Dios como que no tiene el efecto, hermanos. Como que se va volviendo uno inmune, rebelde a la palabra de Dios. Nos molesta lo que el predicador lee, dice de la palabra de Dios, porque es algo que nos condena o nos muestra nuestro pecado. Pero contrario a eso, deberíamos de ser como Pedro y decir, Señor, ¿a quién voy a ir? Sí, tu palabra es dura, pero ¿a quién voy a ir? Tú tienes palabras de vida. Los ángeles santos, mire esto, metámonos en esto, hermanos. Utilicemos los sentidos que Dios nos ha dado y analice este asunto. Los ángeles santos observan ansiosamente a estas almas y aguardan la oportunidad para hacer retroceder a la hueste de Satanás. Cuando viene la tentación a nuestras vidas, los ángeles están ahí esperando para tener un conflicto físico con esos ángeles malos y echarlos fuera y hacerlos retroceder y decirle a este, no me lo tocas. Pero no es tarea de los ángeles buenos manejar las mentes contra la voluntad de los individuos. Dios no te va a venir a apagar la televisión, Dios no te va a cancelar la cuenta en Netflix, Dios no te va a desinstalar las cosas malas que tú tengas en tu teléfono, Dios no te va a amarrar los pies para que no vayas al lugar donde no tienes que ir, ni te va a amarrar la boca para que no digas las cosas que no tienes que decir. ¿Entendemos eso, hermanos? Dios nos hizo libres y no va a violar nuestras propias conciencias. Si nos perdemos es por nuestra decisión y si nos salvamos es nuestra decisión. La salvación está aquí, dijo Moisés al pueblo. La maldición y la bendición, vida eterna, perdición. Escoged. Dios todavía nos aconseja y dice, escoged esto es lo bueno, hijo. Escógelo. Los ángeles no van en contra de la voluntad de los individuos. Si ceden al enemigo y no hacen ningún esfuerzo por resistirlo,
si no hago ningún esfuerzo por dejar de ser chismoso, mentiroso, ladrón, homicida, lo que sea, si no hago ningún esfuerzo, poco más, mire, esto está tremendo, poco más pueden hacer los ángeles de Dios que contener a las huestes de Satanás para que no los destruyan. Wow. Aun cuando cedemos a la tentación, cuando somos vencidos por el mal, los ángeles sostienen para que no nos destruyan. Qué tremendo, hermanos. Hasta que los que están en peligro reciban conocimiento adicional que los haga despertar y dirigir la vista al cielo en procura de ayuda. Jesús no comisionará a los santos ángeles a que saquen de apuros a los que no hacen esfuerzo alguno para ayudarse a sí mismos. Jesús dice esto. Jesús no comisionará a los santos ángeles para que saquen de apuros a los que no hacen esfuerzo alguno en ayudarse a sí mismos. Si yo no hago el esfuerzo por dejar de hacer lo malo, dice Jesús, no va a decir a los ángeles, ve y ayúdalo. No lo va a hacer. Pero si Jesús es Dios, Jesús es un Dios de amor, ¿no? ¿Cómo Jesús va a hacer esto con sus hijos? Qué interesante, ¿no? Qué lindo es el Evangelio, hermanos. ¿Cuánto nos enseña el Señor? ¿Y qué vamos a hacer con estas verdades? ¿Ya estamos pensando en lo que vamos a comer o vamos a salir de aquí? Nuestras conversaciones van a ser de otra cosa menos de lo que se habló, menos de lo que Dios nos enseñó. Y continuaremos ignorando al diablo, ignorando al enemigo, siendo vencidos por él, siendo enredados por él. ¿Continuaremos así? ¿Con una ceguera espiritual? ¿Llamando prójimo al hijo del diablo? Y qué paciencia la que tuvo Jesús con Judas. Pero dijo, este es del diablo. Si Satanás ve que está en peligro de perder un alma, se esfuerza hasta lo infinito por conservarla. Por eso, cuando nosotros queremos acercarnos al Señor, cuando queremos hacer su voluntad y Dios nos muestra nuestras faltas, nuestras debilidades, y decimos, Señor, sí, perdóname. Y yo espero que así estemos en estos momentos, ahí donde estamos sentados, analizando nuestras vidas y viendo nuestras faltas y queriendo ponernos a cuentas con el Señor. El diablo va a venir a tu vida, va a venir a la mía. Si usted piensa que mañana no va a luchar con el diablo, mañana va a luchar con él y la lucha va a ser recia. Viene a desanimar, viene a destruir. Es más, el don profético dice que entre más elevado es el cargo, entre más grande la responsabilidad de un ministro, más grande se vuelve un blanco de Satanás. Oremos por nuestros ministros, oremos por los líderes. En vez de estar criticándolos, en vez de estar buscándoles faltas, ore por los siervos de Dios. Y pídale, Señor, guárdalos del maligno, porque son hombres propensos a caer en el pecado. Quizás, si Dios quiere, tendremos que hacer una segunda parte de este tema, que está rico, hermano. No sé si a ustedes sí les gusta, yo lo hallo rico este tema. Delicioso, esto nutre nuestras almas. ¿Cómo escapar del lazo de Satanás? Si Satanás no tiene de algún modo atados, ¿cómo escapar?
¿Cómo? Segunda de Timoteo 2. (23 al 26). Pero evita, ahí está una palabra importante, evita las cuestiones necias e insensatas. ¿Usted quiere escapar del diablo? Por favor, mantengamos la reverencia. ¿Usted quiere escapar del diablo? Evite las cuestiones necias. Evite conversaciones malas, que las malas conversaciones hacen ¿qué? Corrompen las buenas costumbres. Sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino afable, para con todos, aptos para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del diablo, del lazo del diablo en que están cautivos por él. Si el diablo nos ha amarrado con su cadena de pecados, de engaño, con sus artimañas, Cristo quiere libertarnos. Cristo quiere romper esas ataduras y que seamos, hermanos, que estemos bajo la gracia y no bajo la ley. Eso es lo que Él quiere para nosotros, que estemos bajo la gracia. Así que evitemos los chismes, evitemos ir a lugares donde no debemos de ir, evitemos ver cosas que no debemos de ver, evitemos y recordemos cuando sintamos que no hay fuerza, cuando sintamos que ese pecado está a punto de vencerte, a punto de hacerte caer en la tentación, vamos a doblar rodillas, hermano. Vamos a doblar rodillas y decir: Señor, soy débil, pero quiero que me fortalezcas. De algún modo, Dios conoce, hermanos. A Dios no lo podemos engañar y decirle: Señor, tú conoces que mi deseo ahora mismo es hacer lo malo, pero sé que no está bien. Pero sé que eso no es lo que a ti te agrada. Y quiero hacer tu voluntad. Y vamos a recibir, hermanos, vamos a recibir fortaleza del Espíritu y Cristo va a morar en nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.